Mireia Las Heras, profesora de Dirección de Personas en IES y directora de la cátedra Liderazgo Empresarial y el Futuro del Trabajo en la Fundación Joaquín Molins Figueras. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, tengo muchas ganas de esta conversación. Fenómenos como la gran renuncia apuntan a un cambio sustancial en el valor que le dan al trabajo las nuevas generaciones de empleados, de trabajadores. ¿Es así? ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado todo. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Tendríamos que preguntar. Varias cosas, ¿no? Una, cuando hablamos de la gran renuncia, normalmente nos referimos a la gran renuncia que hubo en Estados Unidos, que fue muy conocida, que fue a partir del momento del COVID. Pongámoslo en perspectiva. 4,5 millones de personas renunciaron a sus trabajos. Esos son un 3% de los empleados de Estados Unidos, es decir, no estamos hablando de un 20, ni de un 30, ni de un 40%, estamos hablando de una proporción pequeña, pero significativa. Al final no deja... ¿Ha sucedido en España? En menor medida. Sí que es verdad que a partir de la reforma del año 2022, hubo una reforma laboral en España, sí que ha habido mayor movilidad de las personas, especialmente de las personas más jóvenes. ¿Por qué esa gran renuncia o por qué ese deseo de buscar otras oportunidades? Yo apuntaría a dos fenómenos. Uno, una búsqueda del bienestar. Al final no estoy dispuesta a tener una peor calidad de vida por culpa de mi trabajo, ¿no? Porque trabajo horas que hacen que no sea capaz, ¿no? Pues de conciliar el sueño porque estoy siempre estresado, porque llego tarde, porque no tengo tiempo para otras cosas. No estoy dispuesto a no ir al gym porque sé que es algo que me facilita pues, tener un cierto nivel de bienestar. No estoy dispuesto a no ver a mis amigos porque sé que al final pues mi trabajo va a cambiar, pero espero que mis amigos pues sigan siendo parte de mi vida. Entonces hay una parte que es bienestar y hay otra parte que es sentido, ¿no? O sea, dices, hasta hace unos años a lo mejor éramos más proclives a decir, oye, esto es lo que hay que hacer, lo hago y a otra cosa mariposa, ¿no? Ahora dices, esto es lo que hay que hacer, ¿a qué aporto? ¿A qué aporto? ¿Aporto a que el mundo sea un lugar mejor? Lo que sucede es que a veces la gente de mi generación pensamos que un lugar mejor es un lugar donde no hay hambre, donde no hay necesidades. Y la nueva generación, por supuesto, pues cree que es importante, hombre, que no haya necesidades materiales extremas, como pueda ser el hambre o la falta de vivienda, etcétera, pero también son más conscientes, por ejemplo, del bienestar animal, de la polución en las playas, en los ríos, en el aire y en el mar, por decir algo, ¿no? O sea, lo que son temas de sostenibilidad más generales. Entonces, a veces nos cuesta entender que para ellos ese sentido del trabajo tenga también que ver con esa relevancia que se le da a que tu trabajo tenga un sentido porque aporta a un mundo mejor. Así que yo creo que sí ha habido un cambio de percepción del porqué del trabajo y del para qué del trabajo, y estos dos temas son irrenunciables: bienestar y sentido. ¿Y todo este contexto es pasajero? ¿Está vinculado solo con algunas generaciones, las generaciones más jóvenes, o se instalará de forma permanente en la sociedad? A ver, es difícil de prever, ¿no? Porque nadie tenemos una bola de cristal. Nada es permanente, ¿no? O sea, nada es permanente y todo tiene un cierto nivel de fluidez y de ser pasajero. Pero a la vez también cuando hay un cambio de mentalidad, por ejemplo, pensemos, ¿no? Pues hace 100 años se instaló la jornada de 40 horas semanales. Eso no tiene vuelta atrás. Nadie dice, no, volvamos a las 50 o a las 60 o a las 70. Nadie lo va a decir. Hace 25 o 30 años se empezó a trabajar para que las mujeres accediesen al mercado laboral y tuviesen los mismos derechos que los hombres en cuanto a pagos, en cuanto a vacaciones, incluso últimamente al revés, ¿no? Pues se ha dicho también que los hombres tengan los mismos derechos que las mujeres, por ejemplo, en las bajas paternales. Entonces, esas son cosas que luego no tienen vuelta atrás. Entonces, yo creo que en ese sentido no tiene vuelta atrás. Las personas, yo no puedo imaginar que dentro de 20 años digan, no, mi bienestar ya no importa. No,
O sea, esto es algo que ya hemos conseguido, es un hito que hemos alcanzado, por lo tanto, hombre, no vamos a ir a peor, iremos a mejor o buscaremos otras dimensiones, pero no creo que tenga vuelta atrás. ¿Y qué deben hacer las empresas para adaptarse a este nuevo entorno? ¿Qué deben hacer las empresas para adaptarse a este nuevo entorno? Bueno, pues lo primero, fomentar un liderazgo que sea capaz de comprender las necesidades reales de la persona, las necesidades reales del cliente, del servicio que están ofreciendo y, por lo tanto, adaptar los modos de trabajar. No podemos seguir trabajando con esquemas preconcebidos en una era preindustrial, prácticamente, ¿no? Donde tú, lógicamente, tenías que estar en un espacio durante un tiempo, porque era la única manera en la que tú podías ofrecer un servicio, podrías... Eso, por ejemplo, ya no es algo que lo requiera el servicio o el bien que estás produciendo. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos comprender realmente el entorno y adaptarnos a él. Y esto es, creo que es la tarea del directivo, la tarea del líder, y que necesitamos líderes que sean capaces no de intentar adaptar a las personas a sistemas preconcebidos, sino de adaptar los sistemas a las necesidades de las personas y del entorno, incluso de la tecnología. Yo soy de las que pienso que no tiene mucho sentido que sigamos midiendo el trabajo de las personas a través de sus horas. Que digo, a mí es que me da igual cuántas horas trabajes, yo lo que quiero es que hagas esto o lo otro, excepto podemos decir, ¿no? Pues justamente el público que va a ver, pues o algún parte del público que va a ver este vídeo, están, por ejemplo, a lo mejor en retail. Pues sí, es verdad, en retail tienes que tener unas horas de servicio y necesito que esas personas estén disponibles, pues si tengo una tienda física, pues desde que abro hasta que cierro. Lógicamente va a haber servicios que van a seguir requiriendo de eso, pero cada vez esos servicios van a ser un porcentaje mucho menor. ¿Es verdad que hoy en día es más difícil que hace unos años atraer y retener al talento? ¿Y es algo generalizado en todas las industrias? Ujú. Mira, Irene, lo primero, y yo sé que yo nunca contradigo al que me hace las preguntas, pero solo lo voy a matizar, ¿no? Voy a hablar de fidelización en lugar de retención. Creo que lo que tenemos que aspirar es a enamorar a nuestro empleado, a que diga, oye, yo me quedo aquí porque es que es el mejor sitio donde puedo estar. Y tenemos que huir porque es nocivo para la empresa y es nocivo para el empleado, tenemos que huir de esquemas que lo que hacen es evitar que se vayan, ¿no? Porque pongo barreras y por lo tanto, ojo, es tan difícil saltarlas que no me voy, ¿no? Entonces lo que tenemos que aspirar es a enamorar. ¿Cómo enamoramos a un empleado? Básico, dándole las condiciones mínimas, ¿no? Dándole unas condiciones mínimas de un salario justo, de unas condiciones laborales adecuadas, etcétera, ¿no? Eso es lo mínimo, esto ya no podemos ni discutirlo, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿no? Pues a partir de ahí generar entornos de confianza, que yo confío en ti, que tú eres mi empleado, y a veces tenemos empleados que los enviamos a China a negociar pues con un cliente o con un proveedor y sin embargo le estamos controlando, por ejemplo, los tickets de gasto. Y dices, oye, ¿te fías para que hable con un posible cliente o con un posible proveedor? Y no te estás fiando de que si ha gastado 35, 55 o lo que sea, dólares o euros o lo que sea, es porque lo necesitaba y porque en ese entorno entonces a veces hacemos cosas incongruentes y a la gente, con perdón, pero nos molesta mucho y con razón que desconfíen de nosotros, porque dices, oye, yo he hecho todo lo que he podido y esto, entonces, genera entornos de confianza, donde realmente... ¿Y qué significa un entorno de confianza? Significa un entorno donde yo me fío de que si tú eres mi empleado, tú tienes información muy válida para que yo pueda adaptar el producto, para que pueda adaptar el servicio, para que pueda adaptar incluso tus condiciones laborales. Entonces, yo tengo que contar con la información que mis empleados me están ofreciendo. Se han acabado los días en el que, no, es que el jefe sabe más de unas cosas y mucho menos de otras. Entonces, tengo que tener esos canales por los cuales
escucho y también dar esas oportunidades para que tomen la decisión. Y si no te fías de alguien, pues una de dos, o es que eres muy desconfiado y tienes un problema, o es que a lo mejor no es la persona adecuada, o que no has generado el entorno de confianza. Entonces yo creo que hay que confiar en las personas y creo que en general tendemos más a hacer políticas para evitar que las personas se excedan. Y aquí había un profesor muy referente que desafortunadamente falleció, José Antonio Segarra, que decía, bueno, hay que ser inmisericorde con el frívolo, ¿no? O sea, pues con el que realmente no te puedes fiar, pero darle todo el campo abierto a aquel que está dispuesto a aportar. Y a veces, bueno, pues venimos de un entorno en el que no suele ser lo generalizado, ¿no? El que nos fiemos de nuestra gente y solemos hacer políticas para evitar que las personas abusen del sistema. ¿Hay que resignarse a tener una alta rotación de personal? ¿Y cómo afecta esta circunstancia a las empresas? Hay que resignarse, no, resignarse nunca es una palabra adecuada, con lo cual no hay que resignarse. Sí que hay que ser conscientes que cada industria tiene una rotación, digamos, adecuada. Muchas veces yo cuando hablo con mis alumnos y, por ejemplo, estás estudiando un caso, por ejemplo, pues de teleoperadores. ¿Cuánto tiempo le puedes ofrecer a un teleoperador o teleoperadora un trabajo que realmente le enriquezca intelectual, personal y socialmente? ¿No? Pues puede ser un muy buen primer trabajo para personas, por ejemplo, que están todavía en un nivel formativo o personas que se están reincorporando al trabajo laboral después de muchos años. Pero yo no puedo pretender que esa persona esté conmigo 20 años, porque yo no le voy a poder ofrecer unas condiciones en las que siga aprendiendo, en las que siga desarrollando relaciones con compañeros. No, porque después de un tiempo son trabajos que ya no tienen mayor recorrido. Entonces dices, bueno, pues en esa industria, pues a lo mejor una rotación del 20 o 25 o 30% es adecuada. Si estuviésemos hablando de una universidad o de un hospital y tienes un 30 o un 40%, dices, tienes un problema gigante, porque tus médicos aprenden a través del desarrollar pues también ese sentido, ¿no? Pues de lo que está sucediendo, ese ojo clínico, ese trato con el cliente, ese trato, perdón, en este caso con el paciente. Por lo tanto, sería inconcebible que hubiese esa rotación porque no sería sana. Entonces, la rotación, lo que hay que pensar es cuál es la rotación sana para el empleado y para la empresa. Y si estoy por encima de mi rotación sana, por ejemplo, esto decíamos, ¿no? Pues en una farmacéutica, en una universidad, en una consultora, en una empresa de servicios, bueno, pues ahí tengo que pensar qué estoy haciendo mal, porque la gente no se va no sé, porque sean malos y porque no quieran seguir aportando. La gente suele irse cuando el proyecto en el que están colaborando pues realmente ya no tiene sentido y normalmente cuando acaban dando con un jefe o con una persona con la que trabajan que no les está generando condiciones adecuadas. ¿Cómo describiría la función que deben tener hoy las áreas de recursos humanos de una empresa? Bueno, el área de recursos humanos, de dirección de personas, está llamado a ser un socio estratégico del negocio. ¿Qué significa? Que realmente tiene que atraer, desarrollar, generar las condiciones pues, de compromiso para que las personas realmente sigan aportando a la empresa o aporten a la empresa y a la vez también la empresa les aporte a ellos. ¿Esto qué significa? Pues que las personas que están en estas áreas de dirección de personas tienen que conocer muy bien, ¿no? Pues las tareas técnicas, pues de lo que es pues, compensación y beneficios, evaluación y promoción, etcétera, pero también tienen que entender muy bien el negocio, tienen que entender muy bien realmente cómo se genera pues negocio en esa empresa a través pues, de lo que sea, ¿no? Pues de las ventas, a través de la comercialización, a través de la consultoría, tiene que conocer cuáles son las palancas que realmente llevan, ¿no? Pues a esa cuenta de resultados, cuáles son realmente las áreas críticas y cuáles son áreas que podrían ser externalizadas.
Y esto quizás, ¿no? Pues entonando un poco un mea culpa desde las áreas de dirección de personas y de recursos humanos, a veces se ha pecado un poquito, entre comillas, de ingenuidad o de falta de conocimiento realmente de esas cuentas de resultados, de cómo se generan y de realmente cuáles son los conocimientos, las competencias críticas para seguir aportando en esa cuenta de resultados. Y creo que ahora eso se está corrigiendo, que cada vez más se están externalizando las tareas que no son específicamente relevantes o críticas en un negocio, y sin embargo lo que estamos haciendo es generar las condiciones pues, para atraer y desarrollar al talento adecuado pues, a cada industria, a cada sector, incluso a cada país o a cada geografía en la que estemos trabajando. Y justamente desde un plano estratégico, ¿cómo debe tratarse la gestión de personas y qué posición jerárquica debe tener este departamento dentro de una compañía? Ujú. A ver, la posición jerárquica que siempre ha reclamado recursos humanos es estar en el consejo, ¿no? Estar en el consejo de dirección, no de administración, el consejo de dirección. Creo que sería lo adecuado, especialmente cuando estamos hablando de servicios, pues donde realmente el conocimiento, ¿no? Pues, es lo que estamos aportando de un modo, ¿no? Pues con servicios pues, informáticos o de temas digitales, servicios de conocimiento, servicios de salud, bueno, pues todo tipo de... Pero creo que en cualquier empresa, si no tenemos a la persona encargada, ¿no? de la dirección de personas en ese consejo de dirección, estamos realmente obviando o no estamos teniendo en cuenta lo que es misión propia de la empresa. Al final, una empresa no existe únicamente para dar un servicio al cliente. Obviamente, una empresa no existe para ganar dinero, ¿no? O sea, una empresa necesita ganar dinero y tiene obligación de ganar dinero, porque es que si no, desaparece, ¿no? O sea, es como dijese, bueno, es que una persona no existe para respirar ya, pero tiene obligación de respirar, porque si no se muere, ¿no? Entonces, no existes para respirar, pero, bueno, pues no existes para ganar dinero, pero sí que tienes que ganar dinero. Existes para dar un servicio, existes como empresa para proveer de un bien que va a hacer de este mundo un lugar mejor. Y si alguna empresa dijese, no, no, yo no hago de este mundo un lugar mejor, pues no eres legítima, ¿no? O sea, no tienes legitimidad. Y de hecho, pues yo lo veo con nuestros alumnos, por ejemplo, que según qué tipo de industrias no están dispuestos a ir. ¿Por qué? Porque dicen, es que esta industria no hace del mundo un lugar mejor. Y entonces no quiero nombrar, pero podría decir, por ejemplo, por decir algo, defensa. Y que ahí es discutible, ¿no? Y que a lo mejor tú dices, bueno, pues sí que hace del mundo un lugar mejor porque, pero hay algunas personas que a lo mejor no están dispuestas porque no se lo parece, o otras industrias, ¿no? Pues entonces, una industria existe para hacer del mundo un lugar mejor a través de un servicio o de un producto. Pero no solo con el cliente externo, también con el cliente interno. Tú al final tienes un cliente interno que son tus empleados y tú tienes que hacer que tus empleados sean más felices, sean más capaces de tener una vida plena porque trabajan contigo. Yo desde hace mucho tiempo advoco, ¿no? Pues con muy poco éxito, pero que igual que a una empresa se le pone una multa si vierte residuos tóxicos al mar, al aire, donde sea, a una empresa se le tendría que poner una multa si vierte residuos tóxicos en las personas que allí trabajan. Y esto se puede medir, porque al final los datos de la seguridad social los tenemos. Y tú, por ejemplo, una empresa que tiene un nivel de absentismo, por ejemplo, por encima del 5%, del 6%, empieza a plantearte qué está pasando. Porque hasta el 5 o 6%, pues la gente cogemos la gripe, nos caemos y nos rompemos un pie, las cosas normales, ¿no? Una empresa que tiene un nivel de absentismo del 12, del 10, del 15, algo está haciendo. Una empresa que la mayoría de sus bajas laborales son por ansiedad o por depresión, algo está pasando allí. No, es que todos sus empleados, hombre, qué raro, ¿no? O sea, eso es muy extraño. Entonces, esa empresa socialmente nos está generando un coste, porque es la seguridad social, pero sobre todo socialmente nos está generando un coste, porque si esa persona soy yo, o es mi marido, o es mi madre,
no quiero que le hagan eso a esa persona, ¿verdad? Pues tampoco tengo que querer que se lo hagan a nadie. Entonces, pienso que como sociedad tenemos que, por una parte, ser más agradecidos con el papel social de las empresas, que a veces no lo somos, y pensamos, no, es que el empresario, el directivo, es que quiere ganar dinero. Vuelvo a repetir, es que tiene obligación de ganar dinero y nadie, ¿no? Pues apostaríamos a un caballo perdedor. Va a perder, va a llegar el último, pues apuesta por este, ¿no? O sea, pues hombre, ¿dónde ponemos nuestro dinero? ¿Dónde pensamos que realmente va a darnos un beneficio? Pero ese beneficio no podemos medirlo exclusivamente en términos económicos, tenemos que medirlo también en términos sociales. Al final tenemos una responsabilidad con nuestro entorno y con las personas que, por una parte, ¿no? Pues viven en ese entorno, pero las primeras, como se suele decir, con los de casa, ¿no? Con los que vienen cada día a trabajar. ¿Qué características tienen las mejores organizaciones en términos de gestión de recursos humanos, de personas? Ujú. Las características de las empresas que lo hacen muy bien, pienso que son empresas que generan culturas, primero, que son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Porque, a ver, todas las empresas a nivel, digamos, de exposición, ¿no? Pues de decir, bueno, pues esta es nuestra cultura, nadie te va a decir, tenemos una cultura tóxica en la cual... No, no, todo el mundo ponemos unas palabras bien bonitas, ¿no? Pues de honestidad, de transparencia, de autonomía, de lo que sea, ¿no? De servicio. Bueno, pues vamos a generar realmente luego entornos que sean coherentes con eso que estamos diciendo. Entonces, creo que las empresas que lo están haciendo muy bien a nivel de dirección de personas son empresas donde se fomenta, por una parte, la autonomía de las personas, dejamos que las personas tomen decisiones. Al final, cuando estás contratando a alguien, estás contratando a una persona, no sé, pues a un adulto, a una persona mayor de edad, que tiene que en su vida personal está tomando decisiones sobre una hipoteca, sobre a qué colegio lleva a sus hijos, sobre, no sé, si se compra un coche o no. Y luego a veces vienen las empresas y no les dejamos decidir. Entonces dices, bueno, pues fomenta su autonomía, fomenta su capacidad de toma de decisiones, fomenta... Y para eso, claro, necesitas, por una parte, una cercanía a esas personas, pues para poder, ¿no? Pues escucharlas, para poder dar, ¿no? Pues tener ese diálogo, ¿no? Sobre sus propuestas, etcétera. Necesitas esa cercanía y necesitas también darles los medios, pues para que puedan tomar esas decisiones adecuadamente. Si yo, por ejemplo, no conozco bien, ¿no? Pues cuáles son las palancas, pues las palancas que llevan a mi empresa a tener éxito. Por ejemplo, si es la calidad, si es la innovación, si es la creatividad, si es el margen, si es lo que sea, muy difícilmente podré tomar decisiones adecuadas, ¿no? O sea, entonces, claro, tengo que tener un nivel de transparencia que ayude a que las personas conozcan verdaderamente cómo funciona la empresa, qué es lo más crítico para la empresa, cómo pueden aportar ellos a la empresa, porque de este modo tomarán decisiones que estén más alineadas con el fin de la empresa, pero también con el fin de los empleados que están allí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que están haciendo empresas que lo hacen muy bien. Pues hay empresas, por ejemplo, que son muy transparentes, tan transparentes que todo el mundo sabe cuánto cobra todo el mundo. Entonces, esto que es algo que nos estamos planteando, ¿no? Pues si queremos legislar sobre este tema, dices, bueno, y si yo no quiero que la gente sepa cuánto yo cobro, es o porque cobro por cosas que a lo mejor no son legítimas o pueden no parecer legítimas, o porque realmente sé que hay una desigualdad, un desequilibrio entre lo que cobro yo y lo que cobran otras personas, y por lo tanto eso es en cierta manera injusto. No es injusto que cobremos distinto, es injusto si no hay una razón detrás de eso, ¿no? Dices, hombre, no es que yo tengo más experiencia o tengo unas responsabilidades distintas, yo tengo responsabilidades sobre 3 países y esta persona solo sobre su región. Bueno, pues si tiene una explicación, la gente tenemos sentido común y lo comprendemos, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas que lo hacen muy bien en su gestión de personas son empresas que fomentan la autonomía y que para ello lo que hacen es tener ese liderazgo cercano y esa cultura que está alineada entre lo que dicen y lo que hacen. Y por el lado contrario, ¿cuáles son los errores generales que se cometen más habitualmente en este ámbito?
En el ámbito de la dirección de personas se cometen muchos errores, lo vemos en el día a día, ¿no? Se prometen cosas que no se hacen, ¿no? O sea, en una entrevista de trabajo te están prometiendo algo que después no se cumple, ¿no? En cuanto a responsabilidades, en cuanto no sé, a alcance de tu trabajo, en cuanto a desarrollo. Jefes, ¿no? Que son jefes, que no son líderes, jefes que realmente es el ordeno y mando, y donde realmente pues, no hay una razón del por qué hay que hacerlo de una manera o de otra, y no estoy dejando que la gente tome decisiones. La dirección de personas, algo que realmente, ¿no? Pues a todos nos molesta mucho, es cuando realmente estamos más preocupados por el recorte de costes que por el dar un mejor servicio. Y esto muchas veces el empleado sabe, ¿no? Pues que si yo voy a generar este coste, pero el servicio que voy a estar ofreciendo es mucho mayor, y muchas veces también vamos a estar luego captando el valor de ese servicio, ¿eh? Pero especialmente, no sé por qué, pienso que a lo mejor vivimos en un entorno donde, porque hemos pasado diversas crisis, que las crisis siempre suceden en todos los sitios, ¿eh? No es propio de nuestro entorno nacional, pero tenemos una tendencia mayor a recortar costes que a incrementar el beneficio, pues a raíz de la inversión. Y esto hace mucho daño, porque las personas al final se sienten instrumentalizadas, se sienten ninguneadas, y cuando se pierde ese respeto mutuo, pues las personas acaban pues descomprometidas, ¿no? O no estando comprometidas, y por lo tanto no aportando todo el valor que podrían estar aportando. Y justamente en el retail, los equipos están muy descentralizados. ¿Qué instrumentos o políticas ayudan a la gestión de personas cuando en una empresa existe dispersión de equipos? Mira, yo tengo un equipo aquí en IES, justo un equipo de ventas, ¿no? El equipo de admisiones, que tenemos una persona en China, una persona en Japón, una persona en Latinoamérica, en Norteamérica. Y yo pienso, pues en gran medida es una ventaja. Es una ventaja porque tienes que ser mucho más estratégico en tu comunicación. Tú no puedes imaginar que ellos van a saber algo si tú no se lo dices, porque no están. O sea, si yo hoy tengo un evento presencial aquí y ellos no están, si yo no se lo comunico, ellos no lo van a saber. Si yo realmente no busco momentos para escucharles, no me voy a encontrar con ellos en la cafetería. Pero tiene una gran ventaja, y es que todos están a la misma distancia. Está a la misma distancia el de Japón que el de Norteamérica, que todos están a la misma distancia, la distancia de una pantalla, la distancia de un clic, de enviar un link al cual nos vamos a unir y vamos a estar discutiendo, hablando o pensando en distintas estrategias o alineaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que la dispersión en cierta medida dificulta, pero en cierta medida nos obliga a hacer algo que tendríamos que estar haciendo igualmente, que es ser estratégicos en cómo comunico, en cómo dialogo, en cómo pregunto, en cómo respondo, en cómo... Y por otra parte, es verdad que el estar en el mismo sitio a la misma vez que otra persona ayuda, ¿no? Entonces, pues hay que también ser estratégico en cómo voy a utilizar mi budget para poder generar esos encuentros y que sean encuentros con valor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no lo sé si es una vez al mes, una vez al semestre, una vez al año, no lo sé, pero tengo que pensarlo y que ser consciente que genera un vínculo distinto, y que después, bueno, pues ese vínculo, ¿cuánto dura? ¿Un mes, una semana, un año? Bueno, pues tendré que irlo viendo y calibrando, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tengo que pensar muy bien para qué voy a utilizar ese tiempo presencial. Yo recuerdo un director general que me decía, ¿no?, que él anteriormente tenía negocio en muchos países, en concreto era, pues, digamos, en toda América, ¿no?, pues desde Canadá hasta Chile, y decía, bueno, pues yo anteriormente cuando viajaba pues a las distintas sedes, teníamos pues una detrás de otra reuniones donde me hacían presentación, ¿no?, pues de resultados, de líneas estratégicas, de lo que sea, ¿no? Dice, hasta que ahora me he dado cuenta, ¿no?, y en concreto fue a raíz del COVID,
dice que realmente no me aporta ningún beneficio el que esas presentaciones me las hagan en persona. Es que tiene exactamente las mismas consecuencias si me las hacen online. Entonces yo sigo viajando lo mismo, pero no dedico el tiempo ni un minuto a presentaciones, porque eso me lo pueden hacer en remoto. Entonces, cuando voy a visitar, ¿qué hago? Pues visito las plantas, me reúno con los empleados, me reúno con personas que llevan 15 años trabajando en la organización y hacemos un pequeño acto de homenaje. Visito, ¿no? Pues en concreto era un ingenio azucarero, ¿no? Lo que hacían era temas relacionados con el azúcar. Decía, bueno, pues visito pues, a nuestros proveedores para conocer cuáles son sus dificultades, para conocer, bueno, un cambio de paradigma total, ¿no? Decía, pues es que yo nunca me lo hubiese imaginado y si me lo hubiesen explicado, que probablemente alguien lo intentó, no lo comprendí. Y sin embargo, ahora pues he tenido la experiencia y no tiene nada que ver, ¿no? Otra empresa me decía, nosotros ahora los únicos viajes que hacemos para reunirnos no son ni la convención de ventas, no, son los que son relativos a celebraciones, ¿no? Pues la celebración de Navidad, la celebración, porque lo que queremos es reunirnos pues con una excusa, ¿no? Y a lo mejor hacemos un team building, a lo mejor hacemos lo que sea, para realmente generar esos lazos. Pero todo lo que sea compartir información, ¿para qué te voy a hacer viajar a París, a Colombia o a donde sea, ¿no? Da igual, porque eso lo puedo hacer de otra manera mucho más eficiente, mucho más ecológico y mucho más barato, por supuesto. ¿Destacaría alguna buena práctica organizativa y de gestión de personas de alguna empresa nacional o internacional del sector? Ujú. Mira, vuelvo quizás me voy a repetir un poquito, pero más que una única práctica, yo lo que abogo es para que haya realmente pues una coherencia, ¿no? Una coherencia entre lo que es tu misión externa, qué es lo que le ofreces al cliente, qué es lo que le ofreces a tu empleado, qué cultura estás generando. Por lo tanto, no es una única buena práctica, pero sí que te voy a decir algunos nombres de algunas empresas que para mí son ejemplares y que, por supuesto, intento huir de hacer esto por un motivo, que es que siempre conoces a alguien que es el contraejemplo. Dices, yo tengo un primo que vive en Valladolid, que trabaja en esa empresa y no está... Bueno, pues ya, pues efectivamente nadie, ¿no? Nadie lo hace todo bien, e incluso, ¿no? Pues cuando estás dando una clase, a lo mejor pues el 90% de tus alumnos están contentísimos y siempre hay uno o dos, lo que sea. Entonces voy a decir nombres, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Una empresa que a mí me parece paradigmática en positivo es Mercadona, ¿no? Los conocemos todos somos clientes en mayor o menor medida, con toda seguridad, todos pasamos con cierta frecuencia por Mercadona. Una de los, digamos, de las señales de que Mercadona lo está haciendo muy bien es que tiene una rotación mucho menor, ¿no? ¿Por qué tiene una rotación menor? Porque decíamos antes, porque realmente genera un entorno donde las personas pueden seguir aprendiendo, pueden seguir desarrollando capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Mercadona a muchos niveles. Por una parte, forma a sus empleados. Tiene la Universidad de Mercadona en Valencia, y dices, forma a sus empleados. Por otra parte, se fía de sus empleados. Tú tienes que ir mañana a acompañar a tu madre al médico porque le han diagnosticado algo que tú no tienes que llevar un justificante. No, tú hablas con la persona que está en la tienda, buscas, si tienes una posición crítica que es necesario que esté cubierta, buscas a quien esté en la pescadería mañana, porque ese es tu puesto, y ya está. Y otro día, pues ya le cubrirás tú, ¿no? O que él venga por la mañana y tú mañana vas por la tarde, pero no te va a pedir un justificante. 3, reparten beneficios. Bueno, no puede decir, no, lo hacen para que... Lo harán por lo que lo hagan, pero primero supongamos es buena fe, ¿no? O sea, es un dinero que sería de la familia, porque es una empresa familiar, y que lo están repartiendo con sus empleados. 4, pagan por encima de la media del mercado. Y así podemos seguir, ¿no? En los centros logísticos tienen guarderías para que su gente pueda estar tranquila trabajando mientras ellos están en la guardería. Tienen un sistema, ¿no?, de paletización donde la gente no tiene que coger pesos porque son cajas muy pesadas. Bueno, todas ellas pues con cierto
desconfianza podrías decir, bueno, esto es bueno para el negocio, qué bien que sea bueno para el negocio y que sea bueno para las personas, pero yo no dejo de percibir el valor que están creando socialmente, pues con un trabajo de calidad además en las poblaciones, en los núcleos urbanos en los que están trabajando. Otra empresa, ¿no? Primero que este es un sector, además, donde todo el mundo te diría, no, el sector del gran consumo, imposible. Bueno, pues imposible ya se ve que no lo es, ¿no? Te voy a decir otra empresa que es ISS. ISS es una empresa de servicios, especialmente de limpieza, pues donde van a las oficinas, pues muchas veces cuando no estamos las personas, o donde van a los grandes espacios, normalmente cuando no estamos las personas que trabajamos, pues para hacer la limpieza y el mantenimiento, sobre todo limpieza, pero también mantenimiento. Bueno, pues son una empresa donde tienen un nivel de rotación menor que en otras empresas, donde pagan por encima de la media, donde están constantemente, ¿no? Pues, escuchando a los sindicatos para entender cuáles son las demandas de sus empleados y así poderles dar solución, donde realmente, por ejemplo, una de las cosas que hacen es pagan antes de final de mes. Uno dice, bueno, ¿y qué? No, no, financieramente eso es un coste, pero ellos entienden que si yo te pago el día 5, a lo mejor a ti te ha llegado el alquiler el día 4 o el día 3 y por lo tanto tienes ahí 2 días de desfalco, o que para ti puede ser un problema muy grande, incluso que te lleguen a echar de tu piso, ¿no? Entonces, el hecho de pagar antes de lo que me obliga la legislación es un gran beneficio para mi empleado, ¿no? Bueno, tienen una serie de características en las que realmente, por lo tanto, otro sector, ¿no? Donde habitualmente decimos, ahí es imposible, ¿no? Porque ahí vamos, el margen es mínimo, bueno, pues ya se ve que sí que se puede hacer. Otra empresa que te quiero comentar es Basetis, es una empresa a la que yo le tengo un cariño muy grande, es una empresa de servicios digitales, ¿no? Lo que llamamos IA, databases, todo este tipo de cosas un poco frikis, y donde, te voy a decir, estos pagan por debajo del mercado, porque no quieren atraer a gente que vaya por el sueldo, ¿no? Pero lo que hacen es darles, primero, total transparencia y segundo, total autonomía. Autonomía no quiere decir anarquismo, porque para nada son anárquicos, ¿no? Son muy organizados, tienen sistemas muy bien asentados, pero que lo que hacen es distribuir el liderazgo y por lo tanto no es una empresa jerárquica, sino que es una empresa en la que se fomenta la autogestión, ¿no? Otra empresa es Behringer. Behringer es una empresa en el sector farmacéutico donde ya hace 30 años estaban hablando de la conciliación trabajo-familia, cuando nadie en este país hablaba de eso, ¿no? Hablaba y lo estaban hablando en las fábricas, ¿no? Porque aquí en España tienen fábrica, tienen también, lógicamente, ¿no? Pues visitadores, tienen también personas que trabajan en los laboratorios, investigadores y demás, pero tienen también fábrica. Y ya en la fábrica estaban hablando, ¿no? Pues de ofrecer pues, sistemas pues, de turnos que fuesen más adecuados para las necesidades de las personas y también para las personas que trabajaban más a nivel administrativo y a nivel de investigación. Por lo tanto, yo creo que en todos los sectores no siempre se puede hacer todo. Siempre hay alguien que dice, es que esto no se puede hacer en este sector. No, no todo se puede hacer en todos los sectores, pero siempre se pueden hacer cosas cuando tienes la buena voluntad y tienes también las competencias técnicas y profesionales necesarias para ajustar esa demanda con esa necesidad. Fantástico, Mireia, lo tenemos. Muy bien, Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti, Irene.